Para lo que se agrandó, qué porquería. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver que esta enfermedad, ¿no es cierto? Es una enfermedad contagiosa, ¿no es cierto? Y está provocada por un virus que vamos a analizar ahora, a continuación, si esto me da bolilla. Muy bien, hasta que por fin. Esta varicela, como les mencioné, es una enfermedad contagiosa, ¿no es cierto? Es causada por el virus de la varicela zóster, ¿no es cierto? Que es pariente del herpes zóster, ¿no es cierto? Ya vamos a estar hablando de eso también, ¿no es cierto? Tienen cierto parentesco, ¿no? Sí, parece ser que el primo hermano de la varicela andaba con herpes zóster y en algún punto, ¿no es cierto? Sí, claro, pero bueno, sí, cosas familiares, ¿viste cómo es? Sí, sí. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Son esos parientes lejanos, ¿viste? Sí, sí. Bueno, claro, sí, olvídate. Bueno, entonces, esta varicela zóster, ¿no es cierto? De la familia del herpes virus, o primo hermano del herpes zóster, ¿no es cierto? Eh, eh, que por lo general tenemos dos manifestaciones diferentes. Uno es la varicela y la otra es la famosa culebrilla. ¿Viste? Ah, claro. Sí. Que podríamos hablar un poco sobre la parte médica, clínica y el misticismo, ¿no es cierto?, de la famosa culebrilla, ¿no? Que hasta inclusive hay médicos, ¿no es cierto?, que mandan a sus pacientes a ver un curandero, ¿no es cierto? Sí, aunque ustedes no lo crean, he escuchado de situaciones como esa, ¿no? Pero bueno, creer o reventar. ¿eh? Lo cierto es que eh, este herpes zóster o culebrilla, que vamos a ver después, también se trata con aciclovir de la misma forma que el herpes normal, tipo 1 y tipo 2, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto es que la varicela no representa un riesgo mayoritariamente, a menos que no haya una edad avanzada en la persona donde pueda haber una manifestación un poco más marcada, ¿no es cierto? ¿Eh? Con algunas complicaciones, ¿no? Es una enfermedad que no dura mucho, tiene un tiempo leve, ¿no es cierto? Puede llegar a durar una semana, como mucho, 10 días, ¿no es cierto? Dependiendo, ¿no? Pero básicamente no genera demasiadas complicaciones. Vamos a ver la epidemiología. Muy bien. En este caso, ¿no? La varicela puede surgir en cualquier época del año, básicamente, eh, aunque de forma estacional y de forma eh, frecuente en el hemisferio donde nosotros nos encontramos, suele aparecer en época de fines de otoño, principios de invierno, ¿no es cierto? Con temperaturas que son más bien templadas a frías, ¿no es cierto? Y este virus, ¿no es cierto?, que se transmite de persona a persona, ¿no es cierto?, puede llegar a
incubarse de 2 a 3 días, ¿no es cierto? Y a partir de ahí aparecen las erupciones. Las erupciones suelen ser pequeñas ronchas primero, que se convierten en vesículas posteriormente, y esas vesículas van a contener pus, básicamente, ¿no es cierto? Con la carga viral de la enfermedad, ¿no es cierto? Por eso es importante que estas vesiculitas no se toquen ni se lastimen, y mucho menos posteriormente cuando ingresan al periodo por así decirlo, de secado, se convierten en cascaritas, no hay que arrancar la cascarita porque si no, por debajo de esa cascarita todavía hay un proceso de cicatrización muy profundo que por lo general se ve interrumpido cuando te arrancan la cascarita. Y ahí viene la famosa marca de la varicela, ¿sí? Que siempre la marca te queda acá, ¿no es cierto? Nunca te queda en una nalga donde no se ve. No, siempre te queda acá, en la frente o en la nariz, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿no es cierto? Claro. Nunca... Gloria. ¿Qué pasó? Santo Dios. Bueno, bueno. Hola, Natalie. ¿Qué pasó? Ah, no, está cagando a pedo a alguien. Sí. Sí, Natalie agarró y dijo, bueno, se pudrió, boludo. Sí, olvídate. Sí, muteó el micrófono para que no se escuchen los chancletazos en el lomo de los chicos. Sí, olvídate. Sí. Mocoso de mierda. ¡Pa! ¡Pa! Sí, olvídate. Sí. Sí. Imagínate los chicos corriendo tratando de esquivar la chancleta teledirigida. Sí, olvídate. Sí. Sí, como que la chancleta tenía poderes, ¿viste? Sí. Pero bueno, entonces, tenemos que tardar entre 2 y 3 días, ¿no es cierto?, en incubación, y a partir de ahí empieza la manifestación. El nivel de contagio que tiene la varicela es muy alto, muy alto. Prácticamente, si hay una persona que tenga varicela en la familia, se supone que casi toda la familia va a ser la varicela. O sea, a ese nivel, ¿no es cierto? Vamos a suponer que, no sé, tener una familia de un promedio de 4 personas, de 4 o 5 personas, ¿sí? Si uno se la agarra, los 5 van a tener la varicela, ¿no es cierto? Eso hace básicamente que estemos hablando casi de un 80%. Un 80 a un 90% de la familia completa, ¿sí?, va a tener la varicela si uno se la agarra. Así que es altamente contagiosa. Ahora bien, ¿qué pasa con la etiología? ¿Cierto? Mira, ahí está Nati otra vez. Sí. Hizo ruido. Ahí está, mirá. Sí. Nati, cagalos a pedo, mierda. Claro. Sí. Bueno, la etiología. Sí. Sé que estaba pendiente de la cagada a palo que le están dando a los gurises del otro lado, ¿viste? Sí. Bueno, vamos con la etiología. Eh, sí, ahí está, se armó quilombo, olvídate. Sí. Ahí cayó la policía. Sí, olvídate. La varicela es, más allá de lo que nosotros habíamos dicho, está el virus, ¿no es cierto? El virus se ve así como lo están viendo ahora, ¿no es cierto? Es bien feíto el virus, ¿no es cierto? Y básicamente
yo les había dicho que estaba relacionado al virus de la varicela, al herpes virus, ¿no es cierto? Y tiene una subfamilia, ¿no? Que se llama Arpa herpes virinae, ¿no es cierto? Sí, sí, se hacen los culos con arandela. Sí, la familia de herpes, o sea, sí, ¿para qué andar diciendo, ay, perdón, Arpa herpes, ultra, hiper, plus, flash, virinae? Oh, ¿no es cierto? La denominación, la denominación del virus es HHV3, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Me suena a las pilas, ¿viste? Cuando vos vas a comprar las pilas que son doble A, triple A, bueno, es lo mismo, ¿no es cierto? Es un virus herpes humano de tipo 3, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que saber. Un virus herpes humano de tipo 3, entonces la denominación que recibe es HHV3, ¿no es cierto? Sí, eso para que después salgan a decir que son virus que se transportan de humanos a animales por vía natural, ¿no es cierto? Claro, si tienen denominación, tienen número de serie, si número de obra social, adherente tiene el virus, hijo de puta, y vienen a querer chamullarte de que salió de un murciélago, ¿no? Ay, Pero, Ortión, por eso estaba haciendo. a la mierda, Seguimos. sí. No, me parece que el pequeño Bodoque está intentando convencer a Nati de que lo que hizo no está tan grave, ¿cierto? Claro. Sí, 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 sí. Me parece que hay mediación. Sí, Puede ser. sí. Bueno, entonces, es un virus de ADN o ácido desoxirribonucleico, ¿no es cierto? Por lo general ahora estamos muy acostumbrados a escuchar que el virus es de ADN y ARN, ¿no es cierto? ¿Eh? Em, para que ustedes se den una idea de lo contagiosa que es la varicela, se cree que el 93 al 96% de la población europea ha tenido varicela, ¿no es cierto? Sí. Y si no la tuviste, cuando nacés te vacunan. O sea que, ¿no es cierto? No, no vas a hacer la enfermedad, pero vas a tener anticuerpos creados de una u otra forma. Por haberla tenido o por la vacunación, ¿no es cierto? Bien. Entonces, vemos acá que es sumamente contagioso, ¿no es cierto? Y la primera manifestación a nivel vírico son las erupciones que se transforman en ampollitas, que después se transforman en cascaritas, ¿no es ¿Eh? cierto? Y que son súper contagiositas. Ahora Sí, voy. Bueno, voy. exacto. Bien, vamos con la patogenia, ¿no es cierto? Ahí voy. Ay, no voy a tomar el Eh, reloj. Acá está. y la, la patogenia, ¿no es cierto?, nos va a describir el paso a paso de la enfermedad. Es un dibujo, Pau. Sí, no es verdad. Santo Dios, claro. Enseguida me afloja los mocos, Pau. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La varicela va a ser adquirida por la inhalación de gotitas respiratorias. ¿Sí? ¿Les suena familiar esto? Ajá, ajá. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Que por lo general están suspendidas en el aire, ¿no es cierto? Y son las que la persona inhala
¿no? Y obviamente llegan al huésped. Nosotros habíamos dicho que de 2 a 3 días, tal vez 4, se produce la incubación, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se hace la manifestación de una pequeña erupción que sale como una especie de manchita pequeña, ¿no es cierto? Que después evoluciona a una especie de ampollita muy chata, ¿no es cierto? Chatita. Después creo que hay una foto de esto, ¿no es cierto? Y después esa ampollita básicamente se va rellenando de pus, una cantidad de pus, y tiene una carga viral. Más o menos, hablamos de una semana aproximadamente, ¿sí? Es lo que toma este periodo, ¿no es cierto? Y después hay una manifestación o puede haber una replicación viral, ¿no es cierto? Que puede llegar a durar 14 o 16 días, ¿sí? Claro, exacto. Posterior a la manifestación más grosera, ¿no es cierto? Acá, básicamente, después tenemos que hablar, ¿no? De que ahora vamos a ver cuáles son los cuidados que vamos a tener que tener en cuenta para estas cascaritas, las famosas cascaritas, ¿no es cierto? Pero también tenemos que hablar de la varicela zóster o el herpes zóster, ¿no es cierto? O la famosa culebrilla. Supuestamente, teóricamente, se supone, ¿sí?, que una persona cuando hace la varicela no la vuelve a hacer. Pero se sabe de personas que han tenido varicela 2 veces, ¿sí? Primero una manifestación y después otra manifestación un poco más leve, ¿no es cierto? Entonces, volvemos otra vez a lo mismo que en algún momento mencionamos. Todo tiene que ver con el tipo de anticuerpos que hayamos creado a nivel corporal nuestro sistema inmune, ¿no es cierto? Podemos llegar a ser, no deberíamos, pero podemos llegar a ser, ¿no es cierto?, una segunda manifestación de varicela. Ahora, se cree, se cree que la varicela, en cierta forma, queda latente en el organismo de la persona, ¿no es cierto? Y acá es donde, frente a una disminución de lo que son las defensas, en un estado de estrés y demás, puede llegar a surgir el herpes, ¿no es cierto? Más allá del tipo de herpes 1, herpes 2, de contagio de tipo sexual, no sexual, etcétera, 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 que eso es otra cosa, ¿no es cierto? Pero puede darse una manifestación herpética, ¿no es cierto? Y acá es donde entra la famosa culebrilla, ¿no es cierto? También. Esta famosa culebrilla, ¿no es cierto? Que vamos a tener que llevar adelante, por ejemplo, con lesiones en la piel que afectan la parte del sistema nervioso, en algunos casos de forma profunda, provocando dolor severo, ¿no es cierto? Hasta inclusive habiéndose curado ya queda como una sensación de malestar o dolor, ¿no es cierto?, donde nosotros pudimos haber llegado a tener la lesión. Esto se trata con aciclovir, ¿no es cierto? Aciclovir, en pastillas, por lo general, ¿sí? Hay cremas, hay pastillas, pero por lo general se dan las pastillas, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto. Vamos al cuadro clínico, ¿no es cierto? El cuadro clínico es un poco lo que veníamos describiendo. Por lo general, la erupción en la piel
aparece en forma de granitos, ¿sí? O una erupción rojiza, o tipo vesicular, ampollita pequeña, primero roja y después ampollita, ¿no es cierto? Y esa vesícula, por lo general, aparecen primero en el tronco, ¿no es cierto? Y después se extienden a las extremidades y a la cara, ¿no es cierto? Parecido, similar a la rubiola, nada más que la rubiola arrancaba al revés, cara y cabeza primero, tronco y extremidades después. Esto arranca en el tronco, la cara y las extremidades, claro, exactamente, en ese orden. Puede llegar a suceder, vamos a prender acá la luz, puede llegar a suceder de que le cause, en cierta forma, vaya a causar prurito, escozor o picazón, ¿no es cierto? Básicamente. Y como dijimos anteriormente, hay que cuidar que las lesiones, por ejemplo, no se lastimen, que no se salgan las cáscaras. Ahora vamos a hablar de una serie de baños que tienen que ser muy puntuales, muy cuidados, porque pueden macerar las heridas, ¿no es cierto? Y eso no debería suceder, ¿sí? Mira, Pau se acordó del médico y tiene ganas de ir a buscarlo para asesinarlo. ¿No es cierto? Claro, sí. Calma, Pau, eso ya pasó. Sí. De última la mandamos a Nati. Sí, claro, exacto. Sí. Que entre al consultorio y dice, así que vos sos con la chancleta en la mano. Sí, 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 quédate tranquila que me parece que la vamos a mandar a Nati mejor que. Sí. Eh, ahora bien, puede haber también en este proceso fiebre, dolor de cabeza, ¿sí? Un malestar general. En algunos casos podríamos llegar a hablar, no te digo de un síndrome gripal, pero un estado bastante parecido de decaimiento, ¿no es cierto? Eh, para hacer la diferencia entre la rubiola y la varicela, ¿no? Eh, no es literalmente un síndrome gripal, pero sí hay decaimiento, dolor de cabeza, ¿no es cierto? Fiebre. En el caso de la rubiola era un síndrome gripal, o sea, era congestión nasal y demás, ¿no es cierto? Bien, vamos al diagnóstico. El diagnóstico es lo más fácil, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué lo más fácil? Porque por lo general eh, ¿qué es eso? Una ronchita. Ah, a ver, levantá la remera. ¡Pum! Listo, chao, cagaste, tenés varicela. ¿No es cierto? Sí, suele ser así el diagnóstico, ¿no es cierto? El médico por lo general dice, oh, está hasta las manos. Chao, listo, sonaste. Y después te dice, bueno, ¿tiene hermanitos? ¿Tuvo varicela el hermanito? ¿No? Juntalos, frotalos así. Claro, ¿no es cierto? Para que la tengan los dos juntos. ¿No? Claro, sí, exacto. Así que básicamente acá es donde nosotros vemos el diagnóstico. También podría llegar a haber un análisis del líquido extraído de una vesícula, ¿no es cierto? Sí, no, en serio, a veces lo hacen. Vos podés creer que a veces lo hacen. A veces lo hacen. Sí, sí, sí. Y bueno, pa, ¿qué le vas a hacer? Sí, hay de todo. ¿No? Pero ¿qué pasa? Justo te iba a decir esto. Hasta que vos lográs hacer el análisis al líquido extraído, seguramente ya pasó el lapso de 3 o 4 días, ¿no es cierto? Prácticamente ya cuando te dan los resultados está terminando, ¿no es cierto?, el periodo de, es medio ilógico. Lo mismo también sucede cuando se piden, ¿no es cierto?, que se hagan análisis de sangre.
¿no es cierto? También podrían llegar a hacerse un análisis de sangre. Hay otro tipo de, de análisis, pero se hacen cuando hablamos de otro tipo de enfermedades o infecciones, como por ejemplo las que se mencionan ahí a nivel ejemplificativo, ¿sí? El virus Coxsackie o escabiosis, el impetigo, ¿sí? O prurito y demás, ¿no es cierto? Claro, sí, ahí, pero si no, no. Si no te levantan la remera así, sí, es varicela, boludo. Juntalo con el hermano, encerrarlo en la pieza, chao, listo. Una semana, 10 días, te dan 2 o 3 consejos para cuando le pica. Sí, en una época era Caladril y agua y ajo. Benadryl, por las dudas y nada más. Olvídate. Sí, 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 sí. O lidocaína en spray. Como agarré y lo usé con mi hija una vez. Sí. Bueno, en la foto ahí, acá, chiquitita, tienen la Jabón vesiculita. iodado también. ¿Cómo? El jabón iodado. Ah, ese también. Marrón. El jabón marrón. Ese me lo dieron para el mío. Sí, sí, ese también, ese se pasa y sí. El marrón. O las otras, las lociones de calamina y todas esas cosas. Caladril. Algo mentolado. Sí, 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 sí. Por lo general, en la foto ahí pueden ver que tiene 1 centímetro, pues 1 centímetro es demasiado grande, a veces son más chiquitas, ¿sí? Pueden llegar a medir medio centímetro también, dependiendo del tamaño, ¿no es cierto? Bien, el tratamiento, ¿no es cierto? Bueno, el tratamiento no hay mucho para hacer, o sea, hay que cuidar 2 o 3 cosas y después hay que esperar que pase, nada más. Lo que sí hay que evitar es lo que es la aspirina, el ácido acetilsalicílico, ¿no es cierto? Y para la fiebre se emplea, por lo general se emplea el paracetamol, ¿no es cierto? Hay que evitar todo lo que sea aspirina porque puede producir el síndrome de Reyes, ¿no es cierto? Que es una enfermedad que puede afectar el hígado y hasta inclusive el cerebro, ¿no es cierto? Así que hay que tratar de no. Después, básicamente, lo que se usan son algunos elementos como los que mencionábamos recién para el tema del prurito, la aplicazón, ¿no es cierto? Y tratar de, si es necesario, hacer un baño refrescante, pero que no macere, en cierta forma, las cascaritas, ¿no es cierto? Porque lo que no queremos es que la cascarita se caiga antes de tiempo, antes de la cicatrización completa. La cascarita se tiene que caer sola, ¿no es cierto? Así que básicamente ese es el único tratamiento. Como decía Pau, también hay algunos talcos mentolados, ¿no es cierto? Alguna loción refrescante, ¿no es cierto? O algo que calme la picazón, ¿no? Pero no hay mucho tampoco para usar, ¿no? En ese sentido. Bueno, y para el caso de, de lo que es básicamente la varicela zóster o el herpes zóster, como les había mencionado antes, existe el aciclovir, ¿no es cierto? El aciclovir es un retroantiviral, ¿no es cierto? Que se administra de acuerdo a las lesiones, de acuerdo a la edad del paciente y demás, de acuerdo al peso, obviamente. Se administra las presentaciones de aciclovir, si la memoria no me falla, son de entre 200, 400 y 800 miligramos comprimidos. Viene en crema también, ¿no es cierto? Pero por lo general se los administran de forma oral, ¿no es cierto?
precisamente para que actúe desde adentro hacia afuera. Mira, Pau está corroborando las dosificaciones, ¿sí?, de aciclovir, ¿no? Muy bien, Pau. Mira, mira cómo me persigue, me atosiga. Sí. No, no, está bien, Pau. ¿Sabes qué? Me viene genial porque, si mal no recuerdo, eran de 200, 400 y 800 miligramos. Pero la memoria me puede fallar, ¿no es cierto? Sí. Así que, eh, básicamente. Bueno, y después, eh, también puede haber, posteriormente, como habíamos mencionado, algún tipo de afección a nivel sensitivo, porque afecta directamente las terminaciones nerviosas del sistema nervioso central a nivel de tejido, ¿no es cierto? Y por lo general, eh, en pacientes adultos y adolescentes y demás, suele ser como más fuerte, ¿no es cierto?, el riesgo eh, con respecto a complicaciones y demás, ¿no es cierto? Así que bueno, eh, tenemos que el aciclovir es la sustancia más adecuada para eh, el tratamiento de eh, el herpes zóster o la varicela Cuat- zóster. ¿Qué pasó, Pau? Puede ser por 400 y 800 en comprimido. ¿400 y 800? Sí, ¿De 200 no hay? no veo acá de 200. Ahí, acá está, 200 hay también, acá está, ahí lo encontré. Pero otra marca, una marca, Lisovir. Claro, Dos- sí, 200, 400 y 800 miligramos en bien, cápsulas. perfecto. Sí, sí, sí. Sí, viene comprimido y cápsula. Ujú. Bien, genial. Sí, entonces no me fallaba, Crema, ¿no? después tenés crema, suspensión, ungüento. Claro, sí, eso es más bien para tratamiento tópico, exacto. Sí, Sí, sí. inyectable. Sí, inyectable sabía, pero eso es para casos severos. Sí, sí, sí. Tengo acá Mirá, tiene toda la data. Mirá, muy bien. Toda la data. Sí. lo bajé vendría a ser un manual farmacéutico, Sí, del otro ese curso. está bueno ese. Sí, sí, sí. Que ahí tiene la base de datos ahí accede directamente a la base de datos del FBI. Sí, FBI, CIA, Mossad, sí. sí. La KGB, sí. Sí, Ponele. sí, también, ¿no? Sí. La CGT también. Bueno, vamos a ver las complicaciones. ¿Cuándo se puede complicar todo esto? A ciencia cierta, en el caso de los niños no hay complicaciones mayoritariamente, pero en el caso de los adultos sí, sobre todo cuando hay inmunodeprimidos. Eso quiere decir de que tenemos nuestro sistema inmunológico debilitado y puede aparecer algún tipo de bacteria oportunista, ¿no es cierto?, que provoque algún tipo de infección, algún tipo de ese tipo de situaciones. También puede haber complicaciones neurológicas, ¿no es cierto? O ataxia cerebelosa, se le dice también, que es el equilibrio, ¿no? Y un desplazamiento estable por parte de la persona, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede, eso es lo que provoca. Eh, que por lo general suele desaparecer solo, ¿no? Pero no debe ser muy lindo no tener controlado lo que es el equilibrio y el desplazamiento habitual de uno, ¿no es cierto?
La sensación debe ser bien fea. Sí. Después, bueno, en mujeres embarazadas, aquí tenemos una complicación bastante grande, ¿no es cierto? Porque por lo general eh, eh, puede transmitirse al feto, ¿no es cierto? Eh, básicamente, pero no necesariamente tiene que pasar, ¿sí? No necesariamente tiene que pasar. Sé de casos que a veces ha pasado y a otras veces no, ¿no es cierto? Pero por lo general a veces pasa, la gran mayoría. Después tienen de 1 a un 2% de varicela congénita, ¿no es cierto? Básicamente provoca algunas complicaciones como por ejemplo alteraciones neurológicas, ¿no es cierto? O algún otro tipo de complicación dentro de lo que es la gestación. También puede provocar en adultos alteraciones a nivel ocular, ¿no es cierto? También mala cicatrización o marcas en la piel, ¿cierto? Así que básicamente hay que cuidar de que el, lo que es el feto o lo que es el bebé esté lo más aislado posible del contacto de cualquier tipo de vesícula o cualquier tipo de manifestación herpética, ¿sí? Por lo general, si esto sucede, se salta el canal de parto normal y vamos a una cesárea, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera evitamos el contacto a nivel de la piel. En estos casos, la gran mayoría de las veces lo más recomendable es vacunarse, ¿no es cierto?, contra la varicela para no hacer precisamente todas estas manifestaciones severas, ¿no es cierto?, en lo posible, y minimizar los riesgos, ¿no es cierto?, de una aparición herpética a nivel de la varicela zóster y demás, ¿no? Bueno, y aquí tenemos, ¿sí? Antes de mostrarles el videito, como para culminar con esto que ustedes están viendo acá, ¿sí? Es la estructura, la composición del virus de la varicela, ¿no es cierto? Está rodeado por una cápside icosaédrica, ¿no es cierto?, acá adentro, y adentro está el núcleo, ¿no es cierto? Fíjense que afuera tiene una similitud muy parecida a varios virus que ya hemos visto, ¿no es cierto?, dando vuelta, ¿no? Así que básicamente uno empieza a decir, bueno, pues son todos parientes, ¿qué mierda? ¿De dónde salen, no? Es como para tener en cuenta, claro. Sí, sí, sí. Al final de cuentas terminaron siendo todos parientes, mierda. Sí. Así que bueno, vamos a ver ahora un video, ¿no es cierto?, que recomienda cuáles deben ser los cuidados frente a la varicela, ¿no es cierto? A ver si lo puedo poner por acá. Vamos a ver que esté alto, así lo escuchan. Muy bien. Cualquier cosa, si no escuchan, me avisan. Ahí vamos. La varicela es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus. La mejor manera de prevenir la varicela es vacunándose contra la varicela, ya que muchas de las personas que reciben la vacuna no desarrollan la varicela. Si una persona vacunada sí se contagia de varicela, normalmente es más leve y con menos ampollas y con poca o nada de fiebre. El síntoma más común de la varicela es una erupción que se convierte en ampollas llenas de pus y que provocan comezón y luego se convierten en costras. La erupción normalmente aparece en la cara, el pecho y espalda primero y luego se propaga al resto del cuerpo.
Las ampollas usualmente tardan una semana en convertirse en costras. Otros síntomas de la varicela incluyen fiebre, cansancio, pérdida de apetito y dolor de cabeza. Si a su hijo o hija le da varicela, hay muchas maneras de aliviar sus síntomas y prevenir infecciones de la piel. Para el cuidado de la varicela, siga los consejos de los dermatólogos. Ya que la varicela es contagiosa, mantenga a su hijo o hija en casa o limite exponerlos a más personas hasta que todas las ampollas se hayan vuelto costras y ninguna nueva ampolla se haya formado. Remójese en baños de avena coloidal. Disponible en su farmacia local, la avena coloidal alivia mucho de la comezón. Agregue la avena debajo de la llave del agua mientras llena la tina de agua tibia, no caliente. Después de bañarse, aplique loción de calamina, petrolato o alguna otra loción libre de fragancia y para la comezón para alivio adicional. Evite antibióticos para la piel disponibles sin receta, ya que estos pueden provocar una reacción alérgica. Alivie la fiebre con medicamentos que no contengan aspirina, como acetaminofén o ibuprofeno. No utilice la aspirina o productos que contengan aspirina cuando hay varicela. El uso de aspirina en niños con varicela ha sido asociado con síndrome Rice, una enfermedad severa que afecta al hígado y cerebro y puede causar la muerte. Para aliviar la comezón, considere darles a sus hijos un antihistamínico oral que sea disponible sin receta. Siempre siga las instrucciones en la etiqueta y administre la dosis correcta. Mantenga las uñas de su hijo o hija cortas para evitar infecciones de la piel causadas por rascar las ampollas. A los niños pequeños, póngales calcetines o guantes, mitones, en las manos para prevenir que se rasquen. Bueno, muy bien. Fue corto el asunto. Sí. A ver, espera. Muy bien, ahí estamos. Bien. No sé qué carajo tiene que ver la boca con la rosquilla, ¿no es cierto? Pero, bueno, nada, me pareció que podía llegar a llamar la atención, ¿no es cierto? Sí. En realidad estaba pensando en que cómo me comería una de esas rosquillas así. Ya bien, hace como varias semanas, sí, sí, que vengo con el tema de buscar todas las donas esas así, las rellenas. Sí, sí. Sí, sí, con dulce de leche o chocolate o crema pastelera. ¡Ay! No te puedo creer. Sí. Mira, estoy tragando saliva. Sí, tremendo. Bueno, vamos a subir